Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Aleluya, gloria a Dios. A Dios sea la gloria, amén. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Aquí estamos una vez más, alegres, gozosos, contentos, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir en esta tarde al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Cuando usted lo encuentre, me lo indica con un fuerte amén. Mateo 28, 19. Lo tenemos. Vamos a iniciar desde el 16 para entender lo que está sucediendo aquí. Amén. Si nos ponemos de pie, hermano, por reverencia a la palabra, reverencia al Señor. No para el predicador, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reverencia a su palabra. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les habló ordenando, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, en esta noche, bendito Dios, que nos da la oportunidad de regresar a esta tu casa, Señor, donde venimos, Padre Santo, con nuestro corazón dispuesto, Señor, abierto, Señor, a que tú hables en esta noche, Señor, a nuestra vida, Padre. En esta noche, bendito Dios, estamos deseosos, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. No es la palabra del pastor, no es la palabra del predicador, no es la palabra del hombre. Es tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en nosotros, Señor, y quieres exponerla en esta noche, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de tus hijos, Padre. Padre, que esta palabra, Señor, vaya, Señor, con un propósito, Señor, y que no regrese vacía, Señor. Que golpee, Señor, nuestros corazones, que golpee, Padre Santo, dentro de nosotros, que nos redarguya, bendito Dios, y que tengamos que hacer los cambios, Señor, que tú quieres, Señor, que tengamos que hacer, Señor. Que entendamos, Señor, que esta palabra, Señor, viene de ti, Señor, y con un propósito la has traído en esta noche a este lugar, Señor. Desde este momento, Padre Santo, yo me hago a un lado y te pido que tú tomes el control, la dirección, Señor, de este servicio, Señor. Mi hermano, mi hermana, Señor, toda persona que está en este auditorio, Padre Santo, por el poder de tu palabra, Señor, la paz tuya sobre su vida, Señor. Que seamos cada uno de nosotros receptivos a lo que vas a hablar, Señor. Toda mente, Señor, que esté claudicando en 2, 3 pensamientos ahora en este momento, se sujeta, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Todo espíritu, Señor, todo demonio que se haya querido colar, Señor, para perturbar, para distraer, Señor, fuera, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Y la iglesia dice: puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos. La gran comisión que Jesús dejó a los apóstoles antes de ascender al cielo fue ir y hacer discípulos. Y en esta noche yo quiero hablar bajo el tema discípulo o seguidor. ¿Qué somos? ¿O qué vamos, para qué estamos trabajando? Or what are we working towards? ¿Para ser un discípulo de Cristo? Are we working towards being a disciple of Christ? ¿O para ser simplemente un seguidor? Or just being a simple follower?
Porque hay una gran diferencia entre un discípulo de Cristo y solamente un seguidor. Because there's a great difference between a disciple of Christ and a follower. Si usted ha leído los evangelios, If you've read the Gospels, usted ha notado que los fariseos, que eran los religiosos de la época de Jesús, you've noticed that the Pharisees, who were the religious people of Jesus' epoch, ellos tenían sus discípulos. they had their disciples. En la época en la que Jesús estuvo en esta tierra, In the time that Jesus was on this earth, los fariseos tenían escuelas the Pharisees had schools para formar discípulos. to form disciples. Estaba la escuela de Shammai That was the school of Shammai. y estaba la escuela de un tal Gilel. There was the school of Hekilel. Y dependiendo la escuela que el discípulo participaba, And depending on the school that the disciple participated si in, iba a la escuela de Shammai if he went to Shammai o si iba a la escuela de Gilel, or if he went to Hillel, los enseñaban, los educaban de una manera diferente. they would teach them in a different way. Era diferente la escuela de Shammai a la escuela de Gilel. The Shammai school was different from Hillel's school. Aunque los dos eran fariseos, Even though they were both Pharisees, era diferente. it was different. Lo podías notar qué discípulos eran de Shammai o qué discípulos eran de Gilel a su manera de vestir, You could tell the difference between the students, between how they dressed, su manera de hablar, how they spoke, sus doctrinas, their doctrines. eran diferentes. It was different. Los fariseos que eran de la escuela de Shammai The Pharisees who were of the school of Shammai, eran completas a las de Gilel. Se dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo it is said that the Apostle Paul, su maestro fue Gamaliel. his teacher was Gamaliel. Y Gamaliel era el nieto de aquel famoso rabino Gilel. And he was the grandson of the famous Pharisee Hillel. Y así como era Pablo antes de convertirse, así como era Pablo antes de ser discípulo de Jesús, así como era su carácter, así como era su manera de vivir, de dirigirse, And the way that Paul was in his conduct, the way he was, así eran los discípulos de la escuela de Gilel. so were the disciples of the school of Hillel. Pero también Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, él también tenía discípulos. But John the Baptist also had his disciples. Él también formaba discípulos. He also formed disciples. Una vez los discípulos de Cristo le dijeron a Jesús, At one point, his disciples asked Jesus, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos? why don't you teach us how to pray the way John the Baptist's disciples, or John taught his disciples? Podemos identificar los discípulos de qué escuela son, We can identify the disciples from what school they came. de qué maestros son. Who was their teacher? Aquí en casa de CCI habemos discípulos que Jesús formó, edificó a través de nuestro pastor Ballesteros. Here at CCI, we have disciples that were formed through Pastor Ballesteros. Los que tuvimos la bendición de ser formados bajo la cobertura del pastor Ballesteros, sabemos cuál era la doctrina de este lugar. Those who were blessed by having been formed through that doctrine, we know what his doctrine was. Por eso es muy difícil digerir cuando uno escucha una doctrina que no es que se nos adoptó. That's why it's very hard to digest a doctrine that we are not familiar with. Por eso no aceptamos, porque sabemos de qué manera nuestro pastor nos formó. We knew how Pastor formed us, and it's hard for us to accept other doctrine. Pasó tiempo, mucho tiempo con muchos de nosotros, formándonos, poniéndonos la doctrina, poniéndonos el discipulado que Dios le había puesto a él para nosotros. He spent a lot of time with us, forming the doctrine, placing the doctrine in us. Hay una inmensidad de iglesias evangélicas alrededor de la tierra, aquí en San Antonio, There's a lot of evangelical churches here in San Antonio. y aunque son muchas y se predica de la palabra de Cristo Jesús, Even though there are many and the word of Jesus is preached, usted puede diferenciar cada iglesia porque cada iglesia tiene su doctrina, tiene sus reglas y tiene su manera de predicar la you can tell palabra. the difference because each one has their doctrine and the way they present the word. Aquella mañana cuando Pedro negó al maestro,
that day when Peter denied the master. ¿Sabe por qué se dieron cuenta de que él era discípulo del maestro? Do you know how they found out he was a disciple of the master? Por su hablar. How he spoke. Cuando lo confrontaron le dijeron, tu hablar, When they confronted him, they told him your speech, tu caminar te delata. how you walk gives you away. Caminas como ellos, You walk like them. hablas como ellos. You talk like them. Así como Gilel, así como Gamaliel, así como Juan el Bautista, así como Shammai formaban discípulos. Just like John the Baptist and Hillel and Shammai formed the disciples, Nuestro Señor Jesucristo también formó sus discípulos. our Lord Jesus Christ also formed his disciples. También llamó un grupo de personas para hacerlos sus discípulos, He also called a group of people to be his disciples, al igual que los profetas del Antiguo Testamento. in the same way as the prophets of the Old Testament. Personas que se pusieron bajo su disciplina People who were under their discipline, de Jesús. under the discipline of Jesus. Esas personas que Jesús llamó. The people that Jesus called. El discípulo en los tiempos de Jesús A disciple in the times of Jesus, no es como ahora. they're not like today. En el tiempo de Jesús, los maestros escogían sus discípulos. In the times of Jesus, the teachers would choose their disciples. Ahora nosotros tenemos la libertad de escoger a qué universidad queremos ir, Now we have the freedom to choose what university we go to a qué instituto bíblico queremos ir, what biblical institute we want to go to, qué maestro queremos que sea nuestro profesor, nuestro maestro. what teacher we want as our professor. En los tiempos de Jesús no era así. In the times of Jesus, it was not that way. Los maestros rabinos escogían sus alumnos. The rabbis would choose their disciples. Ellos veían a las personas They would see the people y veían si tenían ciertas características para ellos invertir su tiempo. They saw if they had the characteristics they wanted to invest their time in. Veían si esa persona podría ser moldeada y poner su cultura, sus doctrinas. They would see if this person could be molded so they could put their culture and their customs into them. Y así Jesús escogió a sus discípulos So that's how Jesus chose his disciples, para discipularlos, to disciple them, para entrenarlos, to train them, para enseñarlos, to teach them, para proyectarles en ellos to project into them lo que Él quería en lo que se convirtiesen. what he wanted to convert them into. Los discípulos que escogió Jesús estuvieron literalmente 3 años y medio con el Señor. The disciples Christ chose were with him for 3.5 years. En ese tiempo ellos pudieron ver cómo el plan de la salvación se desarrollaba They could see how the plan of salvation was developed. y todo lo que ellos lograron ver, And everything they got to see oír and to hear y experimentar. and to experience, Ningún discípulo de Juan, none of the disciples of John ningún discípulo de Gilel, and none of the disciples of Hillel, ningún discípulo de Shammai, none of the disciples of Shammai, ni de ninguno de otro maestro or any other teacher pudieron verlo, pudieron oírlo, pudieron experimentarlo como los discípulos de Jesús. could see them or hear them or experience them like the disciples of Jesus. Y hoy nosotros, And today it's us, porque ahora a través de la palabra because now through his que el word Señor nos dejó, that the Lord left us, aquí nos enseña cómo es que debe de caminar y cómo se deben de formar los discípulos de Cristo. this teaches us how a disciple should walk and how we should form them. Qué bendición y qué privilegio It's a blessing and a privilege. qué bendición y qué privilegio tuvo que haber sido estar bajo la disciplina del mejor maestro, To be under the discipline of the best teacher, del mejor profeta, the best prophet, del mejor orador. the best speaker. Yo le pregunto en esta noche, So I ask you tonight, ¿qué somos? what are we? ¿Seguidores Are we followers o discípulos? or disciples? Yo le puedo decir que yo soy un discípulo del Señor. I could tell you I'm a disciple of the Lord, Usted me puede decir, no, tú eres un seguidor. or you could tell me, no, you're a follower. Viceversa, usted me puede decir que usted es un discípulo, yo Or you puedo could tell decirle me, que es un seguidor you nada could, más. you could tell me you're a disciple, I can tell you you're a follower. Pero en esta noche, a la luz de las Escrituras, But tonight, under the light of the scripture, vamos a ver realmente lo que somos. we're going to find out what we are. Amén. Porque hay una diferencia bien grande
Because there's a great difference entre el discípulo between the disciple y el seguidor. and the follower. ¿Quiénes son los seguidores? Who are the followers? Multitudes, dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús. It says that multitudes followed Jesus. Los que buscaban un favor, los que buscaban un milagro, Those who were seeking a miracle, los que tenían una necesidad. those who had a need. Hay muchos ejemplos en la Biblia. No voy a ir a eso porque nos faltaría mucho tiempo. There's many examples. I'm not going to go there because we need more time. Pero dice que vinieron 10 delante de él, But 10 came to him, leprosos, 10 lepers, y fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron? and they were healed. And how many came back? Uno. Just one. Sabemos la historia, ¿verdad? We know the story. ¿Qué eran? ¿Discípulos What were they, disciples o seguidores? or followers? Multitudes seguían a Jesús. Multitudes followed Jesus. Vamos a ver las características We're going to see the characteristics de un discípulo, of a disciple, las condiciones que puso Jesús, the conditions that were set by Jesus, las condiciones que puso el maestro para convertirse en su discípulo. the conditions that were set by the teacher to become his disciple. Lucas capítulo 14, Luke chapter 14, 25 al 33. 25 through 33. ¿Lo tenemos? Do we have it? Versículo 25. No sé si en su Biblia, pero en la mía sí, entre el capítulo 24, entre el versículo 24 y el versículo 25, hay un título ahí pequeño que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. In between verse 24 and 25, there's a little subtitle that says, The Cost of Following Christ. ¿Lo tiene su Biblia? Does your Bible have it? Amén. Lo que cuesta seguir a Cristo. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesitaba para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 áreas que Jesús toca cuando habla acerca del discipulado. 3 areas that Jesus touches when he talks about discipleship. La familia, Family, la voluntad. the will, La voluntad quiere decir lo que somos, that is who we are, el patrimonio, patrimony, lo que tenemos. and what we have. Vamos a ver estas 3 condiciones que Cristo puso We're going to see these 3 conditions that Jesus set para el que quiere ser su discípulo. for whoever wants to be his disciple. Y no solamente para el que quiere voluntariamente, And not just if you want, but rather voluntarily. sino que también para lo que Él llamó, también eran estas reglas. But also to those he called were these rules set before them. El versículo 26 dice, encontré esta otra versión que me gusta más como lo dice. Dice, el versículo 14:26 dice, si alguno no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
En estos tres pilares, Upon these three pillars, en estos tres pilares fundamentales de cualquier ser humano es donde apunta y golpea fuertemente el Señor. upon these pillars, that's where our Lord En la sets familia, en la voluntad, on the family, the will, en el patrimonio. and patrimony. Y dijo Jesús directamente, tajantemente, And Jesus said, si tú amas a tu mujer más que a mí, if you love your wife more than me, tú no puedes ser mi discípulo. you cannot be my disciple. Me puedes servir como un seguidor, You can serve me as a follower, pero no como discípulo. but not as a disciple. Si tú amas a tus hijos más que a mí, If you love your children more than me, también eres un seguidor. you're also a follower. Formarás parte del reino, You might form a part Eres of the kingdom. salvo. You're saved. pero no puedo considerarte como un soldado de mi ejército. But I can't count on you as a soldier of my army. ¿Usted cree que pueda haber creyentes Do you believe that there might be believers después de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años after 5, 10, 15, 30, 40 years que pongan a la familia o cualquier cosa por encima de Jesús? who would put their family or anything else before Jesus? ¿Lo podrá ver? Is that possible? Hace ya bastantitos años, Many years back, cuando yo empezaba, when I first started, esto no fue aquí en San Antonio, lógico que no fue en esta iglesia, this was not here in San Antonio, and of course not in this church. fue en otro lugar, en otro estado, It was in another state, en una iglesia a la que yo me congregaba cuando yo empezaba. in a church when I first started and I would congregate in. Voy a compartir esto solamente como enseñanza, testimonio. I'm going to share this as a testimony and as a teaching. No es mi intención hacer sentir mal a nadie, It's not my intent to make anybody feel bad, pero había una familia ahí but there was a family there, que Dios la estaba haciendo tremendamente. and the Lord was using them tremendously. Eran tres hijos, There was 3 children, la esposa, el esposo, the wife and the husband, todos estaban envueltos en la obra del Señor. and they were all involved in the work of the Lord. Los tres jovencitos de And- 11, 12, 13 años, And there was the 3 young boys, 11, 12, and 13. dirigiendo la alabanza. They were directing the praise and worship, El esposo y la esposa, directores de células. and the husband and wife were directing cell groups. El esposo, presidente de caballeros. The man was the leader of the men's group, Líderes de ujieres. leader of the ushers. Yo me tuve que ir de ese lugar porque me cambié del estado, el trabajo. I had to leave the place because I changed jobs, different state. Pero al tiempo regresé y este varón lo conozco de mucho tiempo e hicimos gran amistad. We formed a great friendship, and I saw him again. Y cuando yo regresé, ya no estaba envuelto en nada. When I went back, he wasn't involved in anything. Como que si de la noche a la mañana lo dejó todo. It was as if from one day to the next, he left everything. Y tuve la oportunidad de platicar con él I had the opportunity to talk to him, y él literalmente me dijo estas palabras. and he told me these words. Si Dios no cambia a mi esposa, If God doesn't change my wife, hasta que Dios no cambie a mi esposa, yo no lo voy a servir. I'm not going to return until God changes my wife. Y no era que estaban teniendo problemas matrimoniales de infidelidad, nada de eso. They weren't going through marital problems like infidelity or anything like that. Pero ¿cuántas familias no hemos visto así? A la esposa, al esposo, a los hijos trabajando fervientemente. But how many families have we not seen like that? The children and the wife involved fervently, Y de repente uno de la familia empieza a claudicar. and then one of the family begins stepping down. Sea el esposo, sea la esposa, alguno de los hijos. Whether it's the children or the husband or the wife, Dejan de trabajar en la obra del Señor. they stop talking and they stop working in the Lord's work. Y en ese hogar todo colapsa. And at that moment, everything collapses. Todos dejaron de servir. And they all stop serving. Todos dejaron de asistir a la iglesia. They all stopped assisting the church. Jesús un día llamó a una persona para que le sirviera. Jesus calls a person to serve him. Porque Jesús nunca llamó a nadie solamente por llamarlo. Jesus never calls anyone just to call them.
Jesús no llama a las personas para hacerlos sus seguidores. He doesn't call them so that they can be followers. Cuando Dios llama a las personas, los llama para hacerlos sus discípulos. When God calls somebody, it's so that they can be disciples. Llamó a una persona para convertirlo en su discípulo. He calls somebody to convert them into a disciple. Dice que un día le dijo a uno, sígueme. He told somebody one time, follow me. Usted encuentra esa historia ahí en Lucas 9:59. También Mateo lo narra en 8:21. You find it in Luke 9:59. Le dijo, sígueme. He tells them, follow me. Y mire la respuesta de este hombre. And notice the response of this man. Señor, He says, Lord, deja que primero entierre a mi padre. let me bury my father first. ¿Ya se acordó de la historia? You remember the story? Deja que primero entierre a mi padre. Let me bury my father first. Los que no están familiarizados con esta historia, Those who are not familiar with this story, y al escuchar uno puede decir, qué malo era Jesús. you might say, well, that's bad of Jesus. No le permite ni siquiera que vaya a enterrar a su padre. He doesn't allow him to at least bury his father. No era que el padre estaba ya tendido ahí. It's not about the father. Para poder entender esta historia tenemos que remontarnos a la cultura judía. In order to understand the story, we have to be familiar with the Jewish culture. Tenemos que entender sus costumbres. We have to understand their customs. La Biblia fue traducida al latín, al español, a nuestra lengua, pero su cultura no es la misma. The Bible is translated into our language, but the culture is not the same. Cuando este hombre le está diciendo a Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre, And when this man is telling Jesus, let me go bury my father first, lo que le está diciendo, mi padre todavía está vivo. what he's telling him is, my father is still alive. No sabemos si todavía le quedan 5 años de vida, We don't know if there's still 5 or 10 years of life in the man, 10, 15, 20, or maybe 15 or 20, 30, no lo sabemos, 30 maybe. pero déjame ir a enterrar a mi padre. But he says, let me first bury my father. Y cuando él muera, And when he dies, entonces then yo te seguiré. I will follow you. Porque el judío de esa época Because the Jews of that time, tenían por regla, they had as a custom, por ley, as a law, para ellos el padre y la madre se merecían un máximo respeto. the parents were deserving of a lot of respect. El padre era la autoridad máxima en sus hogares. The father was the maximum authority in their home. Los hijos no podían irse sin la autorización del padre. The children could not leave without the permission of the father. Porque si se iban, Because if they left, deshonraban a la familia. they would dishonor the family. Era una deshonra para el padre. It was a dishonor for the father. Si se iban, If they left, el padre lo desheredaba. then the father could take away their inheritance. Ahora podemos entender un poquito mejor la historia, la parábola que Jesús está enseñando a aquellos judíos del hijo pródigo. Now we can understand the story or the parable of the prodigal son. No pueden entender, no pueden aceptar esa historia They cannot accept that story de cómo el hijo pródigo quiere la herencia, está exigiendo su herencia. of how the prodigal son wants his inheritance. Porque primeramente está deshonrando al padre. Because firstly, he's dishonoring the father. Número 2, le está diciendo al padre, para mí tú ya estás muerto. Number 2, he's telling the father, you're dead to me already. Yo quiero mi herencia. I want my inheritance. Por eso aquellos judíos de That- aquel entonces That's why those Jews of that time se quedaron asombrados. were astonished. No podían entender, no podían aceptar esa parábola que Jesús les enseñaba. They couldn't accept or understand the parable that Jesus was telling them. Ya hablaremos de eso más adelante. We'll talk about that a little further on. Mira lo que dice Lucas 9:61. Notice what Luke 9:61 says. Le dijo a otro, sígueme. Segunda persona. He tells the second person, follow me. Y aquel respondió, yo te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. He tells them, I'll follow you, but let me first say goodbye to those who are in my house. Una vez más, One more time. primero mi familia. First my family. Yo quiero servirte, pero primero mi familia, Señor. I want to serve you, but it's my family first. Señor, yo te amo,
Lord, I love you, pero mi familia está antes que tú. but my family is before you. Mira lo que dice Deuteronomio 6:5. Notice what Deuteronomy 6:5 says. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si aprendemos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, If we learn how to love God with all our strength, con todo nuestro corazón, with all our heart, con toda nuestra alma, with all our soul, no va a haber ningún obstáculo, hermano. there won't be any obstacle. No va a haber ninguna barrera. There won't be any barrier. No va a haber ninguna muralla, por más fuerte que sea, que nos impida servir a Dios de tal manera que lo pide. There won't be any wall that would block our way to serve God. Esa es la llave del éxito. That is the key to success. Esa es la clave. That is the key. Cuando tú amas a Dios, When you love God, cuando tú cada día conoces más y más a Dios y te enamoras más de Dios, when you know God more every day and you fall in love with Him more, ese amor tan fuerte que hay en ti that love so great that is in you, te hace derribar cualquier barrera. it makes you jump over any obstacle. No que no haya problemas, It's not that you won't have any problems, no que no viene la tristeza a de repente a visitarnos, alguna enfermedad, or that you won't be sad or get visited by a sickness alguna necesidad, or a need, pero ese amor que ya existe en nosotros but that love that already exists in us, es el que nos hace ir más allá. it's what makes us go beyond. Es el que nos hace caminar la milla extra. It makes us walk that extra mile. Mira quién entendió este principio. Notice who understood this principle. Mira quién entendió y obedeció este mandato. Notice who understood and obeyed this mandate. Abraham Abraham. reaccionó totalmente a lo contrario de estos dos hombres. He reacted contrary to these men. Cuando el Señor le dijo, sal, When God told him, go out, sal de tu tierra y de tu parentela. go out from your land. Abraham sabía que estaba en un buen lugar, Abraham knew he was in a good place. estaba en un lugar cómodo, He was in a comfortable place. tenía una casa, He had a home. tenía quizás un buen trabajo Maybe he had a good job. o tenía su propio negocio, no lo sé. Maybe he had his own business. I don't know. Pero él sabía desde ese momento But he knew from that moment que tenía que obedecer that he had to obey y que tenía que dejarlo todo. and he had to leave everything. Yo me imagino a Abraham que humanamente como usted y como yo lo pensó I imagine Abraham humanly, just like you and I, he thought about it y dijo, lo voy a perder todo. and he probably said, I'm going to lose everything. Por un momento de su mente pasó, ¿qué voy a hacer? Maybe for a moment he thought, what am I going to do? Ni siquiera sé para dónde voy. I don't even know where I'm going. Con mi esposa, With my wife, ya somos grandes. we're old. Pero también pensó esto, But he also thought this, si yo no obedezco, if I don't obey, si yo no sigo al Señor, if I don't serve the Lord, mi vida espiritual nunca va a crecer. I'm never going to grow spiritually. Si no suelto esto, If I don't leave this, nunca voy a conocer a Dios I'm never going to know God en su totalidad. in totality. Amén. Primera condición First condition, para ser discípulo de Jesús. in order to be a disciple of Jesus, Jesús está diciendo, Jesus is saying, yo estoy antes que papá, I am before the yo Father, estoy antes que mamá, I am before the mother, yo estoy antes que los hijos, I am before the children, que la esposa, or the que el wife, esposo. or the husband. Jesús es primero, Jesus is first, antes que cualquiera de nuestra familia. before anyone in our family. Ese es el primer principio que el Señor pide para ser discípulo de Jesús. That is the first principle that God asks to be his disciple. Lucas 14:27, ya lo leímos. Luke 14:26, we already read it. Segunda condición dice, The second condition says, y el que no lleva su cruz whoever doesn't carry his cross y viene en pos de mí, and comes after me no puede ser mi discípulo. cannot be my disciple. ¿Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? Are we willing to carry our cross? Dice el Señor, ¿estás dispuesto a morir por mí? The Lord asks, are you willing to die for me? ¿Estás dispuesto a seguir hasta el final? Are you willing to follow until the end? Habla de la cruz. It talks about the cross. ¿Para qué servía la cruz en los tiempos de Jesús? What was the cross used for in the times of Jesus? Ahora vemos cruces
en los cementerios, Now we see crosses at cemeteries, en las tumbas, in the tombs. adornadas, They're adorned with them, con flores. with flowers. Mucha gente trae en el cuello cruces. And many people carry around their neck a crucifix. Pero en los tiempos de Jesús, ¿para qué servía la cruz? But what was the purpose of the cross in the times of Jesus? Yo, por ejemplo, de donde vengo, de México, From where I'm from in Mexico, allá cada año se celebra la cruz, se hace una fiesta en grande en el pueblo. there's a great party in the town. Hay una cruz en lo alto del cerro. There is a cross at the very highest top. Cada año va un buen grupo de personas porque es pesada, entre 10, 15, la bajan, It's carried by 10 to 15 people because it weighs a lot. la limpian, la pintan, la adornan, They clean it, they adorn it, they paint it, le hacen su fiesta. and they make a party. Los vecinos tienen sus cruces, The neighbors have their crosses varias medidas. of Lo mi- different sizes. Lo mismo, las limpian, las pintan, las adornan, hacen comida en su casa, hacen fiesta en su casa, invitan al vecino. They do the same thing. They clean them, they paint them, they adorn them, they have a party in their house. Pero ¿para qué servía la cruz en los tiempos de Jesús? But what was the cross good for in the times of Jesus? ¿Qué simbolizaba la cruz en el tiempo de Jesús? What did the cross symbolize in the times of Jesus? ¿Por qué en el tiempo de Jesús las sinagogas no tenían una cruz? Why didn't the synagogues have a cross in the times of Jesus? En las casas de los judíos no había una cruz. In the Jews' home, there wasn't a cross. ¿Por qué? Why? Porque eran malditas. Because they were cursed. Se usaban para matar a la gente. They were used to kill people. Era el instrumento en ese tiempo para quitarle la vida a la gente. At that time, they served as an instrument to take someone's life. La usaban para castigar, They used it to punish, para humillarlos to humiliate y them, para crucificarlos. and to crucify them. En los tiempos de Jesús a nadie se le ocurría poner una cruz en una sinagoga o como objeto de adorno en una casa. In the times of Jesus, it never occurred to anybody to adorn their house with a cross. Gálatas lo dice de esta manera. Gálatas 3:13 dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso era la función de la cruz en los tiempos de Jesús. That was the function of the cross in the times of Jesus. Era el arma letal para matar a la gente. It was a lethal weapon used to kill people. Ahora Jesús, Now Jesus, dice la historia, the story goes, ha enfocado la mirada para subir a Jerusalén he's focused himself on going to Jerusalem, y se da cuenta que viene una multitud and he finds out that a great multitude is coming siguiéndolo to follow him con dirección a Jerusalén. as he's going to Jerusalem. Es el tiempo de la Pascua. It's the time of Passover, Hay fiesta. and there's a feast. Jesús sabe que ha llegado su tiempo. Jesus knows his time is up. Va a ser crucificado. He is going to be crucified. En el tiempo de la Pascua se hacían sacrificios. At Passover time, there were sacrifices, Los corderos eran sacrificados. and their lambs were sacrificed. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Jesus knew he was going to be Jesús sacrificed. sabía que venía el tiempo. Jesus knew his time was up. La multitud lo seguía The multitude was following him porque había hecho milagros, because he had done miracles, porque había sanado gente, he had healed people, porque había multiplicado los peces y los panes, he had multiplied the bread and the fish, porque había provisión en Jesús, because there was provision in porque Jesus. había sanidad, There was healing. porque había todo. There was everything. La multitud pensaba, vamos a llegar a Jerusalén y vamos a hacer una gran fiesta con nuestro maestro. The multitude thought we're going to get to Jerusalem and have a great feast with our teacher. Pero Jesús sabía que iba a Jerusalén a ser crucificado en una cruz. But Jesus knew that he was going to Jerusalem to be crucified En on a ese cross. momento se voltea a la multitud y le dice, And the great multitude turns to him and asks him, el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo or he tells the multitude, whoever will Tome su follow me, cruz. take up your cross y sígame. and follow me. Porque si usted no toma la cruz, Because if you don't take up the cross, si no estás dispuesto a sufrir vergüenzas, if you're not willing to suffer humiliation, a ser humillado, to be humiliated, incluso a morir, even to die, no puedes ser un discípulo de Cristo. then you cannot be a disciple of Christ. Hermano, pero yo a lo que quiero venir a la iglesia es para sentirme bien. Brother, but I just want to come to church to feel good. Yo vengo a la iglesia para que mi esposa no me deje.
I come to church because so my wife doesn't leave me. Yo vengo a la iglesia para que mis hijos salgan de las drogas. I come to church so that my children can come out of drugs. Yo vengo a la iglesia porque la alabanza me fascina. I come to church because the music fascinates me. Pero yo no vengo a la iglesia para morir. But I don't come to church to die. Entonces usted no puede ser un discípulo de Cristo. Then you cannot be a disciple of Christ. Usted simplemente es un seguidor. You're just a follower. Dios le bendiga. God bless you. Vemos a las 6 de la tarde. We'll see you at 6. Dios le bendiga. God bless you. Hacemos nuestra declaración cada domingo. We do our declaration every Nos Sunday. vamos a trabajar. We go to work. Regresamos el miércoles. We come back on Wednesday. Pero nunca vamos a ser discípulos de Cristo. But we're never going to be disciples of Christ. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? Are you willing to carry your cross? ¿Estás dispuesto a perder el control y dárselo al Señor? Are you willing to lose control and give it over to the Lord? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu voluntad? Are you willing to renounce your own will? Porque la primera condición era estar por encima de tu familia. Que el Señor estuviera por encima de tu familia. Because the first condition was for him to be over your family. Pero la segunda condición es renunciar. The second condition is to renounce. Habla de renunciar It talks about renouncing. a tus planes, Renounce a your tus plans, proyectos, renounce your a tus projects, objetivos, renounce your a tus objectives, sueños, renounce your dreams, a perder el control. to lose control. Nos gusta irnos por aquí, We irnos like por going allá. here and going over there. Cuando queremos nos casamos, When we want to, we get married. cuando queremos nos divorciamos. When we want to, we get divorced. Para ser discípulo de Cristo, eso se tiene que acabar. In order to be a disciple of Christ, that has to come to an end. A Pedro se le dijo, cuando eras joven, ibas a donde querías. Peter was told, when you were young, you went wherever you wanted. Ahora alguien te llevará de la mano. And now someone has to lead you by the hand, Hablando del Espíritu Santo. talking about the Holy Spirit. Y sabemos que Pedro And we era know un that discípulo Peter del Señor. was a disciple of the Lord. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo eso? Are you willing to renounce everything? Si estás dispuesto a renunciar, If you're willing to renounce, bienvenido a los discípulos de Jesús. then welcome to the disciples of Jesus. Entonces, ¿qué significa la cruz? So then what does the cross signify? Es la pena de muerte. It is the penalty of death. Y Jesús lo entendía. And Jesus understood that. Jesús lo vivió. Jesus lived it. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. He became obedient unto death, even the death of a cross. Amén. Estamos aquí. Are we here? Lucas 14:33, tercera condición, estamos por terminar. Luke 14:33, third condition. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a lo que poseemos. To renounce what we possess. Lo que poseemos se ha vuelto una barrera en la mayoría del creyente para no servir a Dios. What we possess has become a barrier to the believer in not being a disciple of God. A través de los años hemos visto a hermanos, a familias sirviendo en la obra del Señor. We have seen families and brothers serving in Con the work of gozo, God, con alegría, con entusiasmo. with enthusiasm and joy. Pero llega el tiempo en que Dios nos ha bendecido. But there comes a time in which God has blessed us. Ahora tenemos una buena casa. Now we have a good house. Ahora tenemos un buen carro. We have a good car. Ahora usamos corbata para vestirnos. We use a tie to dress. El Señor nos ha bendecido tremendamente. The Lord has blessed us tremendously. Que dejamos de servirlo a Él And we stop serving Him para servirnos nosotros. to serve ourselves. Lo que tenemos What we have y lo que somos and what we are no nos deja ser discípulos. will not allow us to be disciples. Nos convierte en seguidores. It makes us followers. Mi posición y lo que poseo My position and what I possess, me evita convertirme en un discípulo de Cristo. it does not allow me to become a disciple. Mi título, My title, mi cargo, my charge, no lo quiero dejar para ser solamente un discípulo de Cristo. I don't want to leave it just to become a disciple of Christ. Si hay alguien que vivió esto, If there's somebody that lived this,
fue nuestro Señor Jesucristo. It was our Lord Jesus Christ. Si algo he aprendido en el caminar del Señor a través de la Escritura, If I've learned anything in walking through Scripture, es que el Señor it's that the Lord no te pide algo doesn't ask of you anything que Él como hombre lo vivió. that he has not lived as a man. Él te pide dejarlo todo. He asks you to leave everything. Él dejó su reino, He left his kingdom. Él dejó su trono, He left his throne. Él se hizo carne He became flesh para salvarnos a nosotros. to save us. Filipenses 2, 5, 6 y 7 dice esto, mira, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Al Señor no le importó el precio que tenía que pagar He didn't care about the price he had to pay para salvar a la humanidad. in order to save humanity. No lo estimó, He didn't esteem it. se despojó, He got rid of it. se despojó de su trono, He got rid of that throne. dejó el cielo He left heaven para venir a nosotros, to come to us, para enseñarnos, to teach us, para modelar, to model, para enseñarnos cómo nosotros debemos dirigirnos To- en medio de este mundo de tinieblas. to teach us how we should be directed in this world of darkness. Él modeló en esta tierra y dejó ese principio para que los que vamos detrás de él como sus discípulos He left it as a principle so that we as his disciples sigamos sus pasos. could follow his steps. Si usted quiere seguir a alguien, If you want to follow siga a someone, Cristo Jesús. follow Jesus Christ. Si usted quiere parecerse a alguien, If you want to look like someone, parezcase a Cristo Jesús. look like Jesus Christ. No a ningún predicador, Not any preacher, no a ningún hombre de la tierra, not any man here on earth, a Cristo Jesús. but rather Jesus Christ. Filipenses 2, 9, 10 y 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Cristo, el Señor, para gloria de Dios. Por la obediencia de Cristo Jesús, By the obedience of Jesus, la obediencia que nació en el cielo, the obedience that was born in heaven, al bajar a la tierra as he came here on earth y morir en la cruz del Calvario, and to die on the cross of Calvary, ahora Dios le ha dado toda la potestad and now God has given him all authority de lo que está en el cielo, of what is in earth, de lo que está en la tierra of what's on earth, y debajo de la tierra. and below the earth. ¿Por qué? Why? Porque suena muy fuerte esto, ¿verdad? Because this sounds too harsh. Que deje a mi familia, I'm going to leave my family, que deje lo que con tanta fuerza y sacrificio he logrado a través de los años, mi casa, mi carro, leave my house and my car. tantos años que estudié, mis títulos, mi So many profesión, years I studied, my titles, mis sueños, mis metas que estaba por cumplir. my dreams, my goals I wanted to meet. Pero la obediencia nos lleva a otra mejor bendición. But that obedience takes us to a better blessing. Si Dios nos pide todo eso, If God asks for all of that, es porque Él tiene algo mucho mejor que eso. it's because he has something much better than that. Jesús dejó su trono. Jesus- El Señor dejó su trono para venir a esta tierra, The Lord left his throne to come on earth, pero fue por un tiempo. but it was only for a time. Y cuando regresó, And when he went back, cuando regresó al cielo Jesús, when he went back to heaven, el Señor le dio toda potestad. God gave him all authority. Imagínate ahora, Imagine now, cuando Dios reciba a sus discípulos, when God receives his disciples, lo que ellos van a recibir, imagine what they're going to receive, lo que nosotros vamos a recibir. what we're going to receive. Mira lo que Pablo dijo. Notice what Paul said. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo por ser un discípulo de Cristo. Me he despojado de todo título para ser un discípulo de Cristo Jesús. Pedro le dijo al Señor, Peter told the Lord, nosotros también lo hemos dejado todo we have also left everything, y te hemos seguido. and we have followed you. ¿Qué pues tendremos? Then what shall we have? Y Jesús le respondió a Pedro And Jesus told Peter, y le responde así si hay en esta noche. and he tells us, Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, when the Son of Man goes to the throne of heaven, vosotros que me habéis seguido, those who have followed, también os sentarás sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Discípulo o seguidor. disciple or follower. ¿Qué somos, hermano? What are we? ¿Qué es lo que somos? What are we? ¿En qué te quieres convertir? What do you want to become? Ese es el mensaje de Dios en esta noche. That's the message of God for tonight. Él quiere que esta iglesia, He wants for this church, esta casa que es casa de Dios, this house that is the house of God, seamos sus discípulos. He wants us to be His disciples. No quiere seguidores. He doesn't want followers. ¿Cómo nos fascinan los números? We're fascinated by numbers. Nos gusta ver llena la casa. Pero de esa casa tan llena, ¿cuántos discípulos están dispuestos a dejarlo todo para el Señor? We like to see the house full, but out of all the people that are here, how many will leave everything? Ponte de pie, hermano. Let's stand to our feet. Los seguidores, The followers, llegaba la noche, llegaba la tarde, tenían que volver a casa. the night would come and the morning would come and they had to go back home. Los discípulos se quedaban con el maestro. The disciples would stay with the teacher. A los seguidores el Señor les hablaba por parábolas. The Lord would talk to the followers in parables. Dice la palabra que para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. The word says so that they seeing they would not see and hearing they would not hear. A los discípulos se les era explicado con detalle la parábola. He would explain the parable in great detail to the disciples. Cuando el Señor multiplicó los peces y los panes, When the Lord multiplied the bread and the fish, los discípulos fueron los que repartieron. the disciples were the ones that would pass them out. El Señor da la palabra, da el pan, da el alimento a sus discípulos, a sus siervos, The Lord gives the nutrition, the bread to His disciples, para repartir a los seguidores. so that the disciples could pass it out to the followers. Tú puedes ser un discípulo del Señor. You can be a disciple of the Lord. Nos falta mucho. Yo, mi persona, me falta mucho, I lack in a lot as a person, pero yo sí quiero ser un discípulo de Cristo. but I want to be a disciple of Christ. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrirnos nuestros ojos. Yo pensé que era un discípulo. Estoy bien lejos de serlo, Señor. Pero te doy gracias en esta noche, Señor, porque tú nos has hablado, Padre Santo, y nos sigues dando la oportunidad de hacerlo mejor el día de mañana. Hemos cometido muchos errores y no nos estás condenando por eso. En esta enseñanza de esta noche simplemente nos estás abriendo los ojos para enderezar el camino, para enderezar las cosas como las hemos ido haciendo, Señor. Y en esta noche, Padre, primeramente te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, porque si tú has traído esta palabra a este lugar, es porque tú has escogido este lugar para ser una escuela de discípulos, para ser una casa de discípulos, porque fueron los discípulos los que trastornaron al mundo entero. Llamaste a 70, te quedaste con 12. De esos 12 uno te falló, pero 3 eran los que siempre iban contigo a las batallas grandes. Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que de aquí, de este lugar donde tú has puesto tu mirada, Señor,
formes esos discípulos. Que nada de lo que pasemos, ninguna prueba, ningún desierto, que nada nos haga retroceder ni quitar nuestra mirada, Señor. Que no tengamos miedo, Señor, cuando tengamos que cargar nuestra cruz, aún para morir a nuestros sueños, para morir a nuestras metas, para morir a nuestros deseos. Que nada, Señor, que nada nos turbe y que nada nos desvíe, Padre. Mira, Padre Santo, todos mis hermanos y mis hermanas en esta noche aquí presentes, que no son seguidores. Los seguidores no llegaron en esta tarde, llegaron los discípulos, los que queremos seguir siendo moldeados por tu palabra, los que queremos entregarnos completamente a ti, Señor. A algunos solamente les falta un empujón, a algunos les falta un poquito más, pero no importa lo que falte, lo que importa es que estamos en tus manos. Que esta palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones y que cada día, Señor, seamos diferentes. Que cada día, Señor, tú puedas decir allá en el cielo: ese es mi discípulo, esa es mi discípula. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.